península de Kamchatka. Y hablamos ahora, Silvia, de la lista de países que sigue creciendo, que anuncian el reconocimiento del Estado palestino como una medida de presión, una medida coercitiva al régimen de Benjamín Netanyahu. Sí, Ricardo, esto se ha dado en torno a esta convocatoria que han hecho Francia y Arabia Saudita de esa conferencia en Naciones Unidas para invitar al resto de los países a reconocer el territorio, el gobierno palestino, a Palestina como una nación. En esa conferencia también participó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos como premio Nobel también, porque en su gobierno se reconoció Palestina, él como presidente de Colombia, pero también como premio Nobel de la Paz. Y ese grupo de países, la verdad es que está generando una verdadera tormenta diplomática para Israel, que se está viendo en un creciente aislamiento internacional. Decíamos, fue Francia primero, ahora es el gobierno británico, pero hay también una carta firmada por Australia, Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Portugal, Andorra y San Marino, que son países que hasta ahora no han reconocido Palestina, que dicen que efectivamente lo quieren reconocer. El Reino Unido se sumó a esto de una manera, la verdad, que no se había sospechado hasta ahora, porque firmemente habían dicho que ellos apoyaban a Israel. Sin embargo, lo que ha dicho en esa reunión de Naciones Unidas el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, es que lo que se vive en Palestina es una injusticia continua que debe repararse. Y claro, lo que está haciendo el Reino Unido es proponer un reconocimiento condicional. Esto si es que Israel no pone fin a la guerra, si es que Israel no establece un alto al fuego y si no se mejoran las condiciones, la situación en que a la que se enfrenta la ciudadanía, los civiles allí en Palestina, a la situación, a la crisis humanitaria a la que se están enfrentando. La verdad es que es muy difícil que Israel haga un cambio de rumbo frente a esto. Recordemos que en Israel los ministros todavía hablan. Hace 2 días Bezalel Smotrich hablaba de la anexión de Gaza a Israel, y es un gobierno que difícilmente va a aceptar las condiciones que estos países, que son sus aliados tradicionales e históricos, le están poniendo antes de reconocer a Palestina. Todo eso va a ocurrir en septiembre próximo, Ricardo, pero antes de toda esta oleada había ya 140 países que habían reconocido a Palestina. Ahora lo que ocurre es que son los primeros países del G7 y son potencias occidentales las que lo están haciendo. Entre esos 140 países, Silvia, que ya habían reconocido al Estado de Palestina, está Colombia. Colombia lo hizo a través del entonces presidente Juan Manuel Santos el 6 de agosto de 2018. A pocas horas de dejar la presidencia, el expresidente Santos, que estuvo esta semana a propósito en Naciones Unidas, les hemos contado en una conferencia sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Joseph Hash es analista político experto en Medio Oriente sobre asuntos de terrorismo y conflictos internacionales, es investigador principal del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami y es el director ejecutivo del Instituto de Política Libanesa Americana. Señor Hash, buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo hoy, que países pertenecientes al G7, superpotencias, estén reconociendo o anunciando que van a reconocer al Estado palestino? Es un avance para los palestinos que han tenido apoyo, pero costó, como se llama, un número muy alto de víctimas para que el mundo se despierta y hable más que todo para resolver el tema. El problema que se van a enfrentar ellos en septiembre y después de septiembre, que los mismos palestinos no reconocen al Estado de Israel. Entonces, cuando ellos reconocen a un Estado palestino, pero el Estado palestino no reconoce al Estado de Israel, no van a resolver nada, porque eso va a quedar en Naciones Unidas como las otras decisiones que votó el Consejo de Seguridad Nacional y que no pudo implementar. La clave en reconocer al Estado palestino es que el Estado palestino reconozca la existencia del Estado de Israel. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por fin habló el 9 del mes de julio en un discurso que él está a favor de estados. El problema que tiene él, el presidente de la Autoridad Palestina, que tiene Israel, que tiene el mundo entero, es Hamas en la Franja de Gaza. Hamas no quiere reconocer al Estado de Israel, 1. 2, no quiere la existencia de Israel.
apoyada por Irán, quieren aniquilar y destrozar el Estado israelí para que lo ocupa de nuevo los palestinos. Entonces, aquí se están enfrentando, van a llegar a un momento que se van a enfrentar dos campos. El primer campo que reconoce la solución de dos estados, el segundo campo que no quiere la solución de dos estados, sino quiere un solo estado, que es Israel. Ahora, adentro de Israel, los ministros como Smotrich, que son la ultraderecha o ultraortodoxos y todo, en Israel es diferente, porque en Israel es un país democrático. Ahora tienen un gobierno de coalición de partidos políticos. El señor Smotrich y sus aliados no forman del gobierno, no forman una parte. Señor Hach. En el Congreso. Entonces, sí, al cambio del régimen, o al cambio del gobierno israelí a otro primer ministro, al mismo primer ministro, con otra coalición, desaparecen las demandas del señor Smotrich. Así que adentro de Israel no es tanto el problema es Hamas y Irán, que no quieren ni uno ni el otro y van a desafiar las dos partes. Así es. ¿Qué tan efectivo es esto? Esa es la siguiente pregunta, señor Hach. Sí. Teniendo en cuenta lo que usted nos dice y que es evidente y es claro, no hay un reconocimiento mutuo. Jamás no reconoce al Estado de Israel. Si eso no se logra, ¿qué tan efectivo es hoy que Francia, que el Reino Unido, que Canadá anuncien el reconocimiento del Estado palestino? ¿Eso en qué cambia la correlación de fuerzas? Es que no cambia en el terreno nada, porque todos saben, mientras exista Hamas, Israel no va a dejar de buscar a los líderes y los militantes de Hamas para eliminarlos. El mismo presidente de la Autoridad Palestina, el 9 del mes, durante su discurso, hizo un llamado a Hamas, que por favor les rogó que entreguen sus armas, que salgan de la Franja de Gaza, lo que es parte del acuerdo que el señor Witkoff puso en marcha para la negociación entre Hamas y Israel, y que por favor dejen de usar a los civiles palestinos. Eso hablando del presidente palestino, reconoció que Hamas está sacrificando al pueblo palestino por su meta política. Entonces, los mismos palestinos tienen un problema con Hamas adentro de Gaza, en Cisjordania y en otras partes. Entonces, el mundo puede reconocer al Estado palestino, pero si Hamas ocupa la Franja de Gaza, ¿cómo va a reconocer el mundo a la Franja de Gaza parte del Estado palestino? Y está Hamas a cargo del lugar. Entonces, es muy bueno lo que están haciendo, pero para mí es prematuro, porque tienen que asegurar primero que no exista ni Hamas ni cualquier organización parecida a Hamas, por si verdaderamente quieren una paz duradera en el Medio Oriente. Y ese debería ser el objetivo, pero hoy la situación es bastante complicada, entre otras cosas por lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Gaza es, lo sabemos todos, una situación bastante difícil. Hoy la presión de la comunidad internacional está sobre Israel, sobre el ejército israelí, por cuenta de lo que ha significado el bloqueo, por las denuncias que se han hecho incluso desde Naciones Unidas de la hambruna y de más de 60,000 muertos en la zona. ¿De qué forma se puede llegar a una solución? Sé que esa es prácticamente la fórmula mágica que nadie tiene, pero sí, ¿de qué manera podría aliviarse, por ejemplo, la crisis y la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza en este momento? Mira, en este momento parece que encontraron parte de una solución, que las ayudas humanitarias entrando a la Franja de Gaza, que haya gente representada por países árabes que están presentes, organizaciones internacionales no de la ONU, que están ellos repartiendo la comida y los víveres adentro de la Franja de Gaza. Además, que ahora ya hay facciones militares pro autoridad palestina, entonces que responden
al presidente de la autoridad palestina, y hay tribus árabes en la zona desértica de la Franja de Gaza que hacen un autodefensa. Entonces, estos están recibiendo la ayuda humanitaria. Lo que Israel no quiere, que entre en la ayuda humanitaria, que la recibe Hamas, y después Hamas usa la comida para someter a los palestinos que viven en la Franja de Gaza a la voluntad de Hamas y sus decisiones. Entonces, Israel está en un dilema que aunque quiera ayudar a los civiles, pero tiene el problema que si recibe la Hamas, sus miembros armados, porque estamos viendo videos de adentro, cómo capturan la ayuda humanitaria a los miembros de Hamas y después los llevan a una bodega y empiezan a repartir. Y ahí el que recibe tiene que indirectamente jurar lealtad a estos individuos de Hamas. Entonces es una cosa muy complicada. El que está pagando el precio alto son los civiles inocentes, como siempre en toda la guerra. Y ustedes en Colombia lo han vivido, lo siguen a veces viviendo, que los delincuentes que se apoderan de una zona y someten a la población a la voluntad de ellos. Señor Hatch, hay un problema ahí con el gobierno israelí. Sabemos que es muy difícil conseguir información de lo que ocurre dentro de Gaza porque el gobierno israelí no permite la entrada de periodistas independientes a la franja. Pero ocurre que el propio primer ministro Netanyahu reconoció que él estaba armando a grupos al otro lado de la frontera para enfrentar a Hamas, y que esos grupos son los que están saqueando los camiones. Incluso hay organismos internacionales y ONGs que han dicho que no hay pruebas que Hamas sea quien está haciéndose de esa carga, de esa ayuda humanitaria. En general, lo que ha hecho el gobierno... Sí. Uh-huh. Claro. Sí, lo que pasa es que aquí hay un manejo histórico del gobierno israelí de tratar de fracturar las líneas dentro del gobierno palestino. O sea, de hecho se sabe que financiaron a Hamas para que debilitara al Fatah. Entonces, ¿cómo se consigue que haya una capacidad de gobierno dentro de Palestina? Mira, aquí hay entre algo cierto y algo es una confusión. No todo lo que usted mencionó es correcto al 100%. Primero, las facciones de Israel son las tribus árabes que viven en la Franja de Gaza. Ellos pidieron ayuda para protegerse de Hamas. Esto lo dijeron ellos mismos. Yo, además de escuchar los medios en inglés y francés y español, yo también aparezco y escucho los medios árabes. Y yo hago debates allí con la gente dentro del territorio palestino y dentro de Cisjordania y el territorio israelí. El único lugar a donde no permiten entrar, no solamente los israelíes, sino jamás no permite a nadie de la prensa internacional entrar sin su permiso, y los que tienen el permiso para operar adentro de la Franja de Gaza son miembros de Hamas. Entonces, esto no es nuevo, porque y ya lo ha revelado hace 2 semanas un representante de la Washington Post que estuvo allá puesto y tuvo que salir. Rechazó categóricamente la presión de Hamas de reportar lo que ellos quieren. Esto ya es un cuento viejo, ya todos lo sabemos, lo que seguimos este caso en particular, que Hamas es la que manda, y no solamente con la prensa, sino los organismos internacionales, UNRWA, UNICEF, todos estos. El único extranjero es el jefe que está en Nueva York o en Ginebra, y después adentro de la Franja de Gaza son todos miembros de Hamas. Hacen lo que Hamas dice. Por eso la ayuda humanitaria, cuando entra a la Franja de Gaza, entonces cuando hay enfrentamiento, quitarla a la fuerza, se la están quitando a los militantes de Hamas. Y no solamente las tribus árabes, sino ya hay también miembros de la policía que autorizó la autoridad palestina para proteger ciertos barrios en Gaza de la autoridad palestina de Cisjordania. Entonces, aquí nosotros, lamentablemente, la prensa internacional está escuchando un solo lado. Esto no es una defensa de Israel. Israel tiene muchas cosas con las cuales podemos preguntarle y acusarle, pero hay que saber en el momento adecuado
con quién hay que acusar y si es cierto, porque se revela lo contrario. Hace 2 días apareció el video que estaban una foto de New York Times de lo que está pasando en la Franja de Gaza, y ayer lo retiró New York Times disculpándose de su público que la foto fue Photoshop hecha por inteligencia artificial. Entonces, estos días hay que ser muy cautelosos en reportar, pero nosotros acá en el continente americano, de norte a sur, recibimos de segunda mano la información, pero hay que ver el origen de la información para ver qué tan cierto lo que están reportando. Los miembros de las organizaciones internacionales en la Franja de Gaza, todos sin excepción, son miembros de Hamas. Hamas ha puesto el control completo, y durante la época de su gobierno, o que digamos que si podemos llamarlo gobierno Hamas, recibía Hamas entregado por Israel mensualmente $25 millones, pero lo pagaba Qatar. Qatar pagaba los sueldos de los funcionarios de Hamas en la Franja de Gaza. Pero ahora vimos todo ese dinero, no solamente los 25 millones que se recibían cada mes, sino el dinero que recibió de Arabia Saudita, Indonesia, Malasia, Estados Unidos. Todos los países del mundo han mandado dinero a la Franja de Gaza. ¿Qué hicieron con ellos? Construyeron túneles y fábricas de misiles y fábricas de municiones para la artillería. No construyeron a la Franja de Gaza con el dinero. Entonces, todo esto hay que revisarlo desde el inicio para ver de que Hamas, apoyada por Irán, que Irán lo único que hizo es mandarle armamento y mandarle municiones y mandarle misiles en pedazos, y lo armaban adentro de la Franja de Gaza para que lo usaran un día para lo que ellos quieren hacer. Entonces, aquí es más complicado que de hacer una definición y decir que, Israel tiene la culpa. Sí, tiene culpa Israel, pero no toda la culpa, porque Israel está combatiendo con otra facción, porque la guerra no se hace con uno mismo. ¿Quién está matando a los soldados israelíes en la Franja de Gaza? ¿Dónde están los rehenes? El secretario Rubio, nuestro secretario Rubio, hace 2 días dice, es muy simple, mañana puede terminar la guerra en Gaza, que entreguen los rehenes y los cadáveres, pero no quiere jamás, porque saben que al momento que entregan los rehenes y los cadáveres de los muertos, ya terminó la vida, porque Israel los va a perseguir hasta el fin del mundo, porque esta gente son los autores intelectuales y materiales del ataque del 7 de octubre. Y lo mismo lo dijo el presidente palestino. Claro, en ese listado de secuestrados por Hamas hay un colombo israelí, el Elkanah Bohbot, que sigue en las mazmorras de Hamas en esa zona desde hace ya, imagínese usted, ¿cuánto tiempo? Está allí. Ya van a cumplir 2-3 años. Van a cumplir 3 años en octubre. Señor Hash, muchas gracias por estos minutos, por estar con nosotros y por hablar sobre lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza. Con mucho gusto, que tengan buen día. Llega la actualización de las noticias, llegan los deportes.